Bendecimos al Dios y Padre eterno porque nos permite estar una vez más en este lugar, con gozo y con alegría. Y queremos enviar este saludo, como siempre, a todos los que nos puedan ver a través de internet y compartir este mensaje. Queremos decirte que hay esperanza. Quizás estés pasando cualquier momento muy difícil, una situación complicada en tu vida. Pero podemos decir y proclamar con fe que hay una solución, y esa solución está en Dios. Jesucristo te ama. Y nuestro propósito a través de este mensaje es dar a conocer el mensaje del Evangelio, en el cual hay una gran respuesta y solución a cualquier necesidad en la vida. Te decimos que Dios te ama a través de Jesucristo. Y si no le conoces, hoy tienes la oportunidad de abrir tu corazón e invitarlo para que Él sea tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Hoy terminamos con el mensaje sobre el tema una vida separada del mundo. Y a mí me gusta decir a las personas, y hay veces que yo hablo más con los jóvenes, porque como nosotros ya de los 40 y de los 50 y un poco más por allá, no es que estemos antiques, pero la juventud como que se fue ¿verdad? De todas maneras, me gusta hablar con los niños, con los adolescentes o con los jóvenes. Porque cuando uno está adolescente o está joven, uno piensa que la vida es eterna. Y que pasa 1 año, 2 años, una década. Y como todavía se refleja en el espejo y se ve que no hay arruguitas y todo, y que está completico y que tiene ánimo y tiene fuerza, bueno, hay que vivir la vida. Como dice la canción, ¿verdad? Y de Ricky Martin, la vida loca. Déjeme decirle, la vida no puede vivirse como vida loca. Y a mí me gusta decirle a los niños, a los jóvenes, sobre todo, y a veces que a algunos viejos ya, ¿verdad? Porque hay veces que llegamos a viejos y no hemos aprendido. Yo he visto casos donde el cliente está para irse ya en los últimos suspiros en una clínica, en una cama, en un hospital, a los 70, 80 años y todavía no se ha arrepentido. Y no es que Dios no le haya dado oportunidad. No, Dios sí da oportunidad. Cada día de la vida es una oportunidad de conocerlo, de abrir el corazón, de arrepentirse. El Evangelio se predica. Pero me gusta decirle a la gente, la vida es una sola. Amén, amados. Es una. No son 7 como dicen, ¿verdad? Que el gato las tiene. Nosotros no tenemos espíritu de gatos. Es más, ni los gatos lo tienen. Y sabemos bien eso. La vida es una sola y la mejor manera de vivirla es de vivirla como Dios demanda. Porque ahí, en esa forma en que Dios nos dice cómo debemos de vivirla, es donde vamos a lograr la verdadera complacencia. Lo que se le llama y lo que busca una persona, la felicidad. Todo mundo lo que busca en la tierra es ser complacido y ser feliz. En otras palabras, la persona busca en su plenitud, en su adentro, sentirse complacido, saciado, porque eso es lo que representa la palabra ser feliz. Pero estamos muy equivocados cuando no entendemos que la vida es una sola y es muy corta. Y cuando se vive a la manera de nosotros y no a la de Dios, o como Dios la diseñó con propósito, no nos damos cuenta, amados hermanos, que es muy corta, es una sola y conlleva un peligro el perderla. La vida es hermosa. Nosotros nos ponemos a conversar con nuestros hijos y estamos leyendo el libro de Eclesiastés. Y Salomón se puso a observar todo lo que es el panorama de la vida del ser humano en la tierra. Salomón miró el bueno, Salomón observó al malo, al sabio, al inteligente, al más tonto, al necio, a todo mundo los miró. Miró injusticia, miró todo y al final los resume. Que toda la transitoriedad de la vida del ser humano en la tierra es vanidad. Algunos se dedican, se afanan a acumular riquezas,
fama, fortuna, y en todo eso lo que busca cada ser humano es ser saciado y alcanzar la felicidad. Pero al final se encuentra que siempre está vacío. Eso se llama vanidad. Y por muy poco o mucho que vivamos en la tierra, es bien poquito el tiempo, hermano, para lo que vamos a experimentar en la eternidad cuando nos toque salir del cuerpo físicamente. Porque así como nacemos, así tenemos que morir. Pero algunos no creen y dicen, no, si hay que vivirla porque eso es todo de la vida. Y ahí se termina todo. No, Señor. No es así. El ser humano tiene algo inmaterial y es algo espiritual. Está depositado en lo físico material que se ve. Y es el alma. Y tiene un soplo de vida que es espíritu. Contenido en lo material. Pero la palabra dice que depende de lo que haga cada alma en el cuerpo, como un ser humano en la tierra, bueno o malo, así tiene que darle cuentas a Dios. No dice que tiene que darle cuenta al mismo. No dice que tiene que darle cuenta al pastor, al Vaticano, al gobierno humano. No, la palabra de Dios dice que cada ser humano va a tener que darle cuentas a Dios de lo que hizo aquí en la tierra mientras estaba en el cuerpo. ¿Y cómo le vamos a dar cuenta a Dios? ¿Con este mismo cuerpo? No, hermano, el cuerpo se muere, pero el alma tiene que presentarse delante de Dios. O sea que sus pensamientos, el estado pensante, consciente, sus emociones, la alegría, el gozo, los sentimientos, las pasiones, todo van a estar vivitas. La voluntad propia que Dios le dio, eso es el alma. Todo eso le va a responder a Dios. Misterio. Pero así es. ¿Cómo debemos de vivir la vida? ¿A la manera de nosotros o a la manera de Dios? No, yo creo que a la manera como Dios nos dice, porque nos conviene. Y Dios nos ha llamado para que tengamos una vida victoriosa, una vida nueva. Pero esa victoria y esa vida nueva solamente se puede experimentar y disfrutar y alcanzar en Dios. Fuera de Dios no hay. Claro que fuera de Dios hay un estilo de vida. Pero es un estilo de vida que al final te va a llevar a una pérdida total. Y Dios no quiere eso. Estar y tener una vida separada del mundo es lo que Dios demanda de aquellos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y yo quiero continuar hoy y terminar en 1 Juan 2, 14 al 17. Nos dice algo. ¿Qué es el sistema del mundo? El mundo es el medio ambiente hostil donde se vive una vida de libertinaje, no de libertad, sino de libertinaje, de desorden, en donde la mente y el corazón de cada ser humano vive a como le dé la gana. Y no solamente es una vida determinada por el individuo como persona, sino que hay una influencia sobrenatural del sistema. Que influencia, que lo atrae, que lo seduce en todo su ser. Y que lo atrapa para que no viva una vida agradable a Dios, sino una vida a su manera. Pero en resumen, ningún ser humano fuera de Dios vive una vida a su manera, sino que la vive a la manera del otro. Porque solo hay dos que se pelean, las almas de los hombres. Una para ayudarles, rescatarlas a la postre en esta vida y al final hacerle bien, que es Dios, y otro que es el enemigo. Y la palabra de Dios dice que Satanás, el diablo, como le llamen, es el que maneja el sistema en el mundo, el ambiente. Hay muchas personas que sin Dios, los hijos de Dios ya no pueden ir a muchos lugares. Pero si una persona va con tranquilidad y con normalidad a una barra, a un bar, va normalmente al estilo de su vida, y estoy poniéndolo como ejemplo, con sus amigos, a echarse una cervecita, ahí hay fumadera, ahí hay de todo, ahí hay baile, hay lo que sea, pero ¿podrás representar esa atmósfera de ese lugar? ¿Una atmósfera de santidad donde está Dios? Entonces, ¿quién maneja esa atmósfera? ¿Quién la maneja?
¿quién da la influencia? Ahí se manejan tres elementos. Satanás lo maneja, el mundo lo atrae y el pecado por adentro te seduce y te da la curiosidad o el riesgo de ir a ese lugar. Porque como no conoces a Dios, pues es normal ir a ese lugar. Pero ¿cuántos no se arriesgan cada día al ir a ese lugar? Si la vida es un riesgo, no yendo a un lugar de esos, donde hay una atmósfera hostil, porque todo el mundo tiene una atmósfera hostil, imagínense y yendo a esos lugares. Y lo estoy poniendo como ejemplo. La vida del Hijo de Dios pende y depende de Dios todos los días. ¿Sí o no? Y aún así, ¿estamos en riesgo de peligros? No digamos el que no conoce a Dios, que tiene una vida al estilo del mundo, pero que no agrada a Dios. Ahora, Dios no quiere eso. Dios quiere que participemos de la verdadera vida y la vida eterna. Y esa está en su Hijo Jesucristo. El evangelio se anuncia y se predica para dar a conocer que la única vida que nos da la victoria, nos beneficia, nos bendice en esta tierra mientras estamos en el cuerpo y que también en un futuro nos va, amados hermanos, a beneficiar, es la vida de Cristo. Tú tienes vida y yo tengo vida y tenemos soplo de vida como alma, como un ser viviente en la tierra, pero eso no depende, de eso no depende todo. Si no aceptamos la reconciliación de Dios en la nueva vida que es en Cristo, amados hermanos, la vida es una pérdida aquí sin Dios. Dile a su hermano, este año 2018 hay que reconocer, hay que pensar, hay que reaccionar. Dígaselo, que hay que tener una vida entregada al Señor. Y si hay áreas de nuestra vida, porque esto es más para los hijos de Dios, si hay áreas de nuestra vida que no las hemos considerado en entregársela a Dios 100%, para que sea el dueño, el Dios y el Señor para siempre, tenemos problemas. Amén, amados. Una vida de santidad, una vida separada del mundo. Y aquí nos dice en San Juan, primera de Juan capítulo 2, 14 al 17, leemos rápido. Dice, no amar al mundo. Y yo creo que los hijos de Dios no participan de eso. San Juan, ¿lo tenemos ya ahí, Pascualito? Primera de Juan 2, 14 al 17. Dice, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio, o sea, Dios. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. 15, 16 y hasta el 17. Pero aquí hay una advertencia. Y esta advertencia es más para los hijos de Dios, para aquellos que reconocemos que tenemos el temor de Dios. Dice, no améis ¿a quién? Al mundo. En otras palabras, no te involucres en esa atmósfera donde hay de todo lo que te puede presentar como algo bueno y que se puede disfrutar, porque la mayoría de las cosas en el mundo y el pecado son disfrutables y se sienten ricas, pero al final, hermano, pagan muy mal. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el sistema, en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice algo, y el mundo pasa. ¿Y qué cosa? Y sus deseos, todo aquello que provoca hacer esas cosas que aparentemente te dan satisfacción, te dan deleite, que puede comenzar con algo pequeño, pero que al final nos pueden llevar a la esclavitud y destruir. Amén, amados. Por eso dice la advertencia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que no hay en el mundo? Muchos de nosotros aquí, ¿cuántos agradecemos a Dios? Porque tuvimos una vida muy desagradable a Dios en el mundo antes de venir a Cristo. ¿Levantamos la mano? ¿Sí o no? Yo compartía con Priscilita ahí que le decía, mira hija, yo le doy gracias a Dios porque en mi niñez y en mi adolescencia y en mi juventud,
Dios, ahora reconozco que es Dios el que no permitió, amados hermanos, que yo me involucrara en un montón de loqueras. No es porque no tuve la oportunidad o porque no era influenciado. No, hermano. Si yo tuve, igual que ustedes y la mayoría que ya tenemos una edad un poquito ahí de madurez, ¿verdad? Y que debemos de ser ejemplo y testimonio para los niños y adolescentes y jóvenes, fuimos todos iguales. Todos tuvimos esos riesgos de niñez, de adolescencia y de juventud, ¿verdad? Y algunos hasta hicimos nuestras cositas por ahí. Fuera de los padres, donde nadie nos viera, muchas cosas. Estuvimos en riesgos, propensos a hacerlo y algunos hasta lo hicimos. Pero Dios, que grande misericordia, aún sin conocerlo, nos preservó y nos permitió no morir o no tener una pérdida desagradable en ese tiempo. Yo no sé usted, pero yo sí. Fui influenciado para tomarme un cigarrito, para echarme una cervecita, para participar de la bebida alcohólica, de la marihuana, de la cocaína y para hacer muchas cosas. Yo fui influenciado, sobre todo en mi tiempo de estudio. Y como era joven, el joven hermano es arriesgado para todo y todo lo quiere probar. ¿Sí o no? Pero yo le decía a Priscila, mira hija, yo bendigo a Dios. No lo entendí en ese tiempo, ahora lo entiendo mejor. Que Él no permitió que me gustaran esas cosas. Para mí fue un milagro, hermano, porque una vez yo probé el cigarrillo y le decía a Priscila, esa primera vez que probé el cigarrillo fue tan horrible que dije yo, pero esto no es para ser humano. Echar humo por la boca, como que fuera una moto o un carro de esos que están mal mantenidos. Y hacer hasta corazones. Estoy hablando un ejemplo para que vea cómo trabaja la naturaleza adentro, que nos lleva a ser curiosos y arriesgados para probar una sola vez en algo, pero al final lo que quiere es esclavizarte. Y está el mundo con todas esas cosas y Satanás que lo maneja. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que dice la palabra. No sé si me estoy dando a entender. Y todos pasamos por esos riesgos. Pero si usted no cae en una de esas cosas, bendiga a Dios, hermano. Mire el ejemplo de un muchacho o de un viejo o de una persona ya adulta esclavizada, sobre todo en las drogas. Eso es un infierno. No hay vida para eso, hermano. De estarse inyectando, de estarse marihuaneando y de estar en la loquera y tarde o temprano una sobredosis de cualquier cosa. Se terminó la vida. He visto y me da gran dolor ver que hombres y mujeres con talentos, con grandes dones, hermanos, que Dios les dio y así nacieron porque Dios se los dio. Esos dones, esas habilidades, ese canto, esa poesía, ese artista, esa inteligencia se gastó para el mundo y al final se la chupó, se la resumió el mundo a través de drogas, a través del sexo ilícito, a través de la vida de perdición y al final acabaron con su vida. Habiéndoles dado Dios la oportunidad de haber nacido con grandes dotes, pero en la ignorancia, en las tinieblas y en la atracción y seducción del sistema del mundo, prefirieron darle esa vida y rienda suelta a la corriente de la vida del mundo. Y al final les pasa la cuenta. Y qué terrible, hermano, es ver. ¿Usted no ha visto esos artistas? Algunos artistas que han muerto. No debieron de morir así. Hay una muchacha negrita que qué clase de talento con la voz. ¿Te recuerda? La Whitney Houston. Hermana, esa mujer tenía. Y podemos mencionar otro. Pero algo que me llama la atención de esta muchacha, de esta mujer, es que ella estuvo en una congregación evangélica. En su adolescencia fue participante del coro. O sea, de gospel music. Música que alababa y glorificaba al Señor. Pero su talento se lo dio al mundo. Y al final, el mundo le pasó cuentas con la droga. Y ahí donde nació, en ese altar, en esa iglesia, ahí mismo la llevaron cuando murió también.
donde ella participó y Dios la oportunidad para que le sirviera y la honrara. Lastimosamente en el proceso de la vida se lo dio todo al mundo y al final muere y la llevan al mismo lugar donde estuvo sirviendo al Señor. Diga, pérdida. ¿Para qué vivir así? Bendiga al Señor mientras tenga vida. Nosotros los adultos, los viejos, los padres, la mamá, el abuelo, mientras tenga usted a un niño, dígale lo que es malo, lo que es bueno, lo que no le conviene, lo que representa el mundo, pero dígaselo, enséñalo. Para que crezca con temor. Dígale, mira hijo, yo pasé por ahí. Cuéntele la vida como abuelo, cuéntele la vida como papá, cuéntele la vida como papá, cuéntele la vida como adulto y adviértale lo que no le conviene. Aprovechemos, amados hermanos, tenemos este tema, Dios me lo da. ¿Sabe por qué? No tanto por los adultos, más para los jóvenes. Porque nuestros niños y nuestra generación nueva puede ser seducida, atraída hoy más que nunca por el mundo. Y si nosotros los adultos nos dormimos, como dice el dicho, en los laureles y le fallamos a Dios, automáticamente le estamos fallando a ellos. Pero el mundo no falla. Ahí está la droga. Ahí están, amados hermanos, el cigarrillo. Ahí está el alcoholismo. Ahí está la vida depravada, inmoral. Ahí está el sexo. A mí me da no sé qué, hermano. Cuando la niña, el niño es desvirtuado en su aspecto de cómo debe de llegar el tiempo de su sexualidad. Porque es normal, todo ser humano le va a llegar el momento adecuado y siempre sea en la voluntad y en el tiempo de Dios. Es bueno. Todos fuimos niños y adolescentes y llegó ese primer momento de tener nuestras experiencias sexuales. Eso es normal. Dios lo creó así, pero no a la manera del mundo. Donde una niña, amados hermanos, ya es aconsejada para que pueda tener sexo a la edad que ella quiera. Y han tratado de aprobar leyes para que no haya ni consejo de familia, para que papi y mami no se involucren en la vida de ella y le advierta lo que es malo o bueno, ni mucho menos que hayan consejeros por ahí sociales para que les diga lo que no debe hacer. Y la niña y el niño pueden tener libertad. Y la vida de uno cuando es niño es rebelde. ¿Qué se puede esperar con estas clases de leyes? Diga, una vida separada del mundo. Nuestros niños, nuestros jóvenes, Dios nos los ha dado. No para que se lo entreguemos al diablo y al mundo, es para que vivan para Dios. Y hay una lucha y hay una responsabilidad que hay, amados hermanos, que aceptar. Ya nosotros, los que estamos un poquito maduritos y avanzados en edad, y esperamos que también en madurez del conocimiento y temor de Dios, pues debemos de responsabilizarnos para crear, para amonestar e instruir, amados hermanos, a la manera del Señor a los hijos que Dios nos dio, no a la manera de nosotros. Porque la palabra de Dios dice que los hijos se deben de instruir, amados hermanos, y enseñar y disciplinar, pero a la manera que el Señor lo dice en su palabra. No es a la manera de nosotros. Decía al principio de este mensaje, qué duro es ver y leer cada día en el escenario de las noticias del mundo, con toda facilidad y con toda aceptación y algo de decir qué bueno y qué es normal. Muchos hijos de famosos salen del closet. El problema es que a mí me preocupa y veo que hay niños de 10 años, que están, lógico, con algo que les está engañando en su mente y en su corazón, que se creen transgéneros. O sea que Dios se equivocó porque nació niña, pero se cree varoncito. Nació varoncito, pero se cree niña. Y los papás dicen, no, eso es normal, eso es bueno. Hijo, te vamos a apoyar. Si te crees una mujercita teniendo tu penecito y tus organitos, te vamos a vestir de niña, aunque eres varoncito. ¿Está ayudando eso? Cuando un pequeño bebé, 2 o 3 o 4 o 5 años, no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y de ellos es el cielo, el reino de los cielos, dice la palabra. Pero desde pequeño hay que saberlos entender.
hay que comprenderlos, hay que enseñarlos, hay que guiarlos, hay que aprovecharlos. Porque habrán cosas que los muchachitos no tienen conciencia, no hay madurez. Amados hermanos, del mundo que los rodea. Entonces hay que instruirlos, hay que enseñarlos, hay que dirigirlos. Y decirles, mire mi muchachito, mire mi niñita, los varoncitos se visten de esta manera, hablan de esta manera, caminan de esta manera, etcétera. No, un poco así. No, se le enseña. Diga conmigo, hay que enseñarle. Si no, el mundo los va a consumir. No esperemos que los gobiernos nos ayuden. El primer gobierno que Dios instituyó se llama la familia. Esa es la esfera, esa es la base donde nosotros nacemos, nos crecemos, nos desarrollamos y debemos de lograr una personalidad, sea para bien o para mal, dependiendo de la atmósfera que rodee ese niño en casa, en el hogar. Diga conmigo, hay que buscar de Dios para que Dios nos haga sensibles y entender de que estamos en tiempos muy difíciles y peligrosos, pero que el enemigo y el mundo, esos no se detienen. Es más, Satanás está envolviendo a los gobiernos para que se vayan en contra de Dios. Y cada día hagan leyes que van en contra de Dios, y los gobernados y las naciones y las familias se involucren en ese sistema para que le den la espalda cada día más a Dios. Pero la iglesia no debe ser así. Los hijos de Dios no debemos de participar de las obras de las tinieblas, dice la palabra. El que se hace amigo del mundo, automáticamente se convierte en enemigo de Dios. Y ser enemigo de Dios, yo no le aconsejo. Yo prefiero ser enemigo del mundo. Como dice Pablo, por medio del sacrificio de Cristo, yo estoy sacrificado, crucificado al mundo, y el mundo está crucificado para mí. En otras palabras, el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. Solo vivo para Cristo. Punto. Aleluya. Me encanta porque ese hombre entendió lo que era el sacrificio de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Él estaba aceptando su responsabilidad por fe y acreditándose que lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, él podía participar de eso. Y Dios, el Padre, lo miraba así. Cristo fue crucificado, yo también me identifico. Así como Cristo fue crucificado, así también yo estoy crucificado. Así como Cristo ya murió, yo también me declaro por fe muerto. Así como Cristo venció al mundo, así también yo declaro que puedo vencer al mundo. Mi vida no la maneja el diablo ni el mundo. La maneja y la gobierna el que me ha dado la vida y vida eterna y en abundancia. Su nombre es Jesús. Hay que vivir para Cristo, pero hay que enseñarle a nuestros niños y preparar las generaciones, amados hermanos, para que vivan para Jesús, una generación santa, una generación libre de verdad. Porque fuera de Cristo no hay libertad. Y la mayoría de las familias están viviendo una vida esclava. Esclava del cigarrillo, esclava del alcoholismo, esclava del sexo, esclavo de la fornicación, esclavo del pecado. Así de sencillo. La única vida santa y libre se puede vivir solamente en Dios. Y es a través de Cristo. Primera de Juan, un poquito más ahí adelante, 5, 18 al 20. La nueva vida no practica el pecado. Aquellos que somos de Dios, diga conmigo, aquellos que somos de Dios, no practicamos, no tenemos una vida como antes. Antes de venir a Cristo, automáticamente hacíamos las cosas que desagradaban a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí fumaban, bebían y hacían muchas cositas por ahí? Levante la mano, ese es tiempo pasado, levante la mano, no tenga miedo. Tiempo pasado, ya usted ya no es así. Pero ahora, ¿verdad? Qué bueno es que tiene una nueva vida en Cristo. Aleluya. Y eso, amados hermanos, es lo que Dios nos demanda ahora. Aquel que ha sido lavado, justificado, salvo por Cristo, Dios lo mira como una nueva simiente, con un estilo nuevo de vida, para agradar a Dios. Y ya no debe de tener una vida práctica de pecado como antes. No quiere decir de que no fallamos por ahí
y tenemos nuestras debilidades, estamos sujetos a debilidades, pero ya no tenemos esa vida acostumbrada como antes. Y cuando fallamos es porque hay algún área por ahí que está débil. No es porque el Señor falla, es que nosotros no se las hemos consagrado y entregado al Señor. Pero aún así Dios nos mira como sus hijos, porque ahí perseveramos en ese nuevo estilo de vida. Dice, aquí hay tres sabemos, tres información de conocimiento espiritual. Y el primero dice el apóstol Juan. Diga conmigo, sabemos. Voltea a ver, hermano, y dígale, oye, sabemos. En otras palabras, entendemos. Porque la palabra nos está informando. El primer sabemos, dice el apóstol, que todo aquel que ha nacido de Dios. La pregunta, ¿cuántos han nacido de Dios aquí? Si usted le ha entregado su vida a Jesús y lo ha confesado por la fe como Señor y Salvador de su vida, usted ha nacido de nuevo. Usted está participando de la nueva naturaleza divina en Cristo Jesús. Ya usted, Dios lo ve de diferente manera, porque lo ve a través del sacrificio de Jesús, como nueva criatura. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Al decir no practica, es que no tiene una vida cotidiana, continua, normal como antes. Amén, amados. Si usted me preguntara cuántas cosas hice yo, que no hice no me fui tan en el extremo, pero le digo otra vez, fue porque Dios fue bueno conmigo. Algo que yo no entendía desde mi niñez, en mi adolescencia y en mi juventud ya un poco adulta, es que había algo por dentro que me detenía a no involucrarme en relajos, en problemas, en desorden y a tener una vida que me hubiera llevado hasta la muerte. Pero ahora yo reconozco que eso algo que me sostuvo desde mi niñez y sobre todo en mi juventud fue la vida de Dios. La vine a entender cuando se le dio al Señor y empecé a escudriñar la palabra y a ver lo que Dios había hecho por mí en Cristo. Pero aún así, yo lo bendigo porque no permitió que me fuera a hundir en muchas cosas. Y yo miraba a la gente, miraba a otros jóvenes, me incitaban, le vuelvo a decir, me incitaban porque todo el mundo pasa por esa influencia. Esa incitación, no hacer lo bueno, no, a participar y a probar de lo malo. El problema es que todo comienza por una primera vez, pero después llega la esclavitud. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que le ha engendrado por Dios, ¿qué cosa? Le guarda. ¿Y quién no le toca? Diga conmigo, Satanás no tiene legal derecho de querer venir a molestar o a participar para obstruir de la nueva vida que Dios nos ha dado. Escuche lo que le estoy diciendo. Satanás no tiene ya legal derecho sobre aquellos que pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo y Dios en Cristo nos ha engendrado y nos guarda. Entonces, pastor, ¿por qué algunas veces metemos? Bueno, porque usted y yo le podemos dar lugar al diablo. No porque él tenga la potestad legal de venir a hacer lo que él quiera con nosotros. Entonces, ¿qué, pastor? Ya no depende de él, depende de nosotros. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. ¿A quién le dice esta expresión la palabra? ¿A los que están en el mundo? No, se los dice a los hijos de Dios. Y ahí dice de qué manera le podemos dar lugar al diablo. Por el enojo, por la ira, por los celos, por cualquier clase de pecado. Le estamos abriendo puertas al mundo y al diablo. Pero nosotros somos los que iniciamos. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Una vida separada del mundo. Aleluya. El maligno no le toca. El otro sabemos. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. El primer sabemos. ¿Qué es lo que dice el primer sabemos? ¿Qué ya leímos? Dice, sabemos que los que hemos nacido de Dios no practica el pecado. ¿Verdad que sí? No puede tener una vida práctica. Porque hay una nueva naturaleza que lo engendró, que lo guarda y que lo gobierna. Se llama el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios empieza a manifestar y a establecer la vida y la gloria de Cristo. Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo. Si usted cree que usted vive usted mismo, le invito a que nazca de nuevo. Porque cuando uno nace de nuevo, se da cuenta que ya no es uno, sino es Cristo en nosotros y a través de nosotros.
Y ahí es donde somos saciados en todo aspecto. Y ahí es donde tenemos la victoria. Y ahí es donde somos prosperados y bendecidos. El segundo sabemos, ¿verdad? Pónmelo por ahí otra vez, Pascualito, el segundo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿en qué? ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo maneja? ¿Ah? El maligno, ¿verdad? Y ahí hay de todo. Ahí están involucrados los religiosos, ahí están involucrados los políticos, ahí están involucrados la vida de las modas, ahí está involucrado un montón de cosas que nosotros los hijos de Dios debemos de ponerle mucho cuidado y hay que saber discernir. Sobre todo para preparar nuestros jóvenes como una generación nueva que necesita de Cristo. El tercer sabemos, pero sabemos que el Hijo de Dios, ¿cuántos saben que Jesús ya vino? ¿Qué es lo que dice aquí? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Eso significa que Él vino. No solamente vino, ya murió. Y fue sepultado. Y resucitó. Y ahora habita en nosotros. Y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No nos ha dejado. Él ya vino. Sabemos que el Hijo de Dios ya ha venido, ya vino. Y nos ha dado, ¿qué cosa? Entendimiento. Nos ha abierto los ojos espirituales del espíritu y del alma para entender, ¿qué cosa? Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quiere algo más acerca de Cristo? Yo no creo que hay más que buscar. Los dos primeros sabemos esta advertencia. Que el que ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. Y el mundo no le puede, el Satanás no le puede tocar. No tiene legal derecho. Porque Cristo, quien nos entró en Dios, le guarda. El segundo dice, sabemos que el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Entonces, advertencia, si usted sabe que Él lo maneja, tenga cuidado. Cuídese, cuide su hogar, cuide su familia, cuide sus niños, cuide sus principios, cuide su familia. Eso es lo que predicamos aquí. Y el tercero, sabemos que el Hijo de Dios, sí, Dios mismo vino, se humanizó. Cristo ya vino y pagó un precio y ahora somos de Él. Y nos ha abierto el entendimiento, dice, para conocer que estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Y me encanta esto porque los testigos de Jehová y los mormones y muchos otros dicen que Jesús no es Dios. Pero aquí dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay victoria en Jesús, amados. Porque Él no fue cualquier ser humano. Fue Dios tomando forma de siervo. Y estando como hombre, en su condición de hombre, aceptó obedientemente ir a la muerte. Pero muerte para ocupar tu lugar y mi lugar. Y fue humillado. Y fue menospreciado. Lo más vil le tocó aceptarlo. Y lo aceptó en obediencia al Padre. Hizo la voluntad del Padre. Fue, amados hermanos, totalmente humillado. Pero después de esa humillación viene la máxima exaltación que un ser humano en el universo ha recibido. Y ese es el único que lo ha recibido, es Jesucristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre toda familia en los cielos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra y confiese que es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. Rey de reyes y Señor de señores. Fuera de Cristo no hay nada bueno, hermano. Y si usted sabe y sabemos que Dios nos ha abierto el entendimiento para entender que estamos en el verdadero en su Hijo, pues continuemos ahí. No se salga de Cristo. Instruya a sus niños, ayúdelos, aprovéchelos. Dígale que Jesús es verdadero. Dígale que Jesús hizo los cielos y la tierra. Dígale que Jesús es la vida. Dígale que Jesús es el soplo. Dígale que Jesús es nuestro proveedor, es sustento. Dígale que Jesús es todo. Sin pena, sin miedo. Si ellos le dicen, pero papi, mami, yo no veo a Dios, enséñamelo. Porque tal vez en la escuela, en cualquier aspecto le han enseñado, porque ahí hay una influencia, hay una filosofía mala. En la escuela, en el colegio, en lo que sea. No importa.
Dígale, hijo, aunque tú no lo entiendas ahora, yo te voy a decir que Jesús es real. Y que Él hizo los cielos y la tierra. Cada día que te levantes, mi muchachito, mi muchachita, cuando veas el sol, cuando veas la luna, cuando sepas que hay estrellas, que hay constelaciones y sepas los nombres de la galaxia, entiende que hay un Dios que los hizo. Y ahí está Jesús. Por medio de Él y para Él, dice el Señor, que hizo todo. Y terminamos aquí. Hay 2 partes más en Efesios sobre la vida que debemos de llevar. Efesios 4, 17 al 24 y Efesios 5 del 8 al 17 nos advierten de lo que ahora somos y cómo debemos de caminar y andar con Dios en una vida santa, agradable a Dios y no en la corriente del mundo. Decíamos al principio, ¿podemos lograr por fe grandes cosas? Sí, podemos lograrlas, pero la fe va acompañada de una vida de santidad. La fe te lleva a ser ordenado y obediente y a mantenerte firme en el temor de Dios, por lo cual podemos tener una vida consagrada y santa a Dios, y ahí la victoria es nuestra. Amén, amados. Efesios 4:17. Esto pues les digo, y el apóstol dice, ¿y a quién se lo está diciendo? ¿A cualquiera? No, se lo está diciendo ¿a quién? A los hijos de Dios. Estas cartas fueron escritas más para la iglesia, para advertirnos, para hacernos entender qué es lo que agrada o no a Dios y qué clase de vida debemos de tener. Y aquí el apóstol dice, esto pues les digo y requiero. ¿En quién? ¿Porque él lo está inventando? No. Y les requiero, dice, en el Señor. Que ya no anden, que ya no caminen, que ya no se conduzcan como los otros gentiles, o sea, como los otros que no conocen a Dios. Que andan, ¿qué cosa? En la vanidad de su mente. Todo lo que piensan y desean, hermano, no agrada a Dios. Todo lo que usted no se recuerda que nosotros podemos irnos al pasado. ¿Qué clase de pensamientos teníamos y decisiones hacíamos todos los días antes de venir a Cristo? ¿Qué clase? ¿Agradaban a Dios? No, hermano. Dígame si alguien lo ofendía, ¿qué hacía usted? ¿Ah? Ponía la otra mejilla. Era capaz de perdonar. Si en Cristo nos cuesta eso, imagínense qué clase de pensamientos venía. Si todavía en Cristo pueden venir pensamientos por ahí, ¿verdad? Donde queremos agarrar del cuello a cualquiera por ahí porque hay una naturaleza un poco rebelde. Imagínense antes de venir a Cristo. Los pensamientos, las decisiones, lo que tomábamos, lo que hacíamos, no era agradable a Dios. Esa es la verdad. Y dice, ya no requiero que en el y les digo, y esto les digo y requiero en el Señor, que ya no caminen, que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. 18, teniendo, ¿qué cosa? El entendimiento, diga conmigo, el aspecto espiritual. Porque el corazón, el espíritu de la persona, bajo el gobierno del pecado y del alma, tiene embotado, sellado, encerrado, esclavizado en un mundo de tinieblas el entendimiento espiritual. Y así andamos ante nosotros, con un entendimiento que no conocíamos y entendíamos lo que era de Dios y el bien que Dios tenía para nosotros. No lo entendíamos, ni le hacíamos caso. Así vive la gente. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y 2, por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que tiene el mundo hoy en día? ¿Por qué le cuesta que Dios encuentre lugar en el corazón de ellos? Porque hay una ignorancia espiritual y porque hay dureza del corazón de la gente. ¿Sabe por qué? Porque el pecado endurece el corazón. Para que Cristo venga y les resplandezca y los salve. El enemigo se va a aprovechar del mundo para que tengan una vida que no agrade a Dios y se mueran así hasta el final. Dios no quiere eso para los hijos. En nosotros debe ser diferente. Aleluya. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Quiero decir algo.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aleluya. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Casi siempre la palabra de Dios dice que el ser humano, cuando ha perdido toda sensibilidad a Dios, una de las cosas, amados hermanos, que esclaviza la conducta de un ser humano se refiere a una conducta pecaminosa con respecto al sexo. Eso hoy más que nunca está tan desvirtuado que el enemigo, sea por el alcoholismo, por la borrachera, por cualquier cosa, va a llegar siempre a degradar una sociedad. Y cuando una sociedad llega a aceptar como normal y como bueno cualquier clase de relación sexual, moralmente hay una decadencia. Y ahí una sociedad conlleva un hundimiento y va acarreando tarde o temprano un juicio y maldición de parte de Dios. Y estamos en esos tiempos donde la sensibilidad hacia Dios, hacia el conocimiento y temor y aceptación de lo que es de Dios, se ha perdido. Pero se está aceptando, amados hermanos, una vida depravada inmoralmente. Y se le llama bueno y normal. El problema es que aquí está siendo involucrada la niñez y los jóvenes. Ya la virginidad de las niñas para el mundo, eso no sirve. En el varón ya no sirve. Y muchas cosas, porque los adultos están tan depravados en la fornicación, en el adulterio y en toda clase de orgías que se hacen por ahí. El homosexualismo, el lesbianismo, etcétera. Y eso es preocupante. ¿Qué fue lo que advirtió Dios acerca de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era la máxima práctica de su conducta pecaminosa que desató la ira de Dios en juicio? Diga conmigo, el aspecto inmoral de aquel tiempo, de aquella sociedad. Que vino y consumió a Sodoma y Gomorra con azufre y con fuego. Porque a Dios no soportaba ver la práctica pecaminosa y maligna y depravada de aquella generación. Y hoy no estamos igual que Sodoma y Gomorra, estamos peor. Levánteme la mano si está entendiendo y escuchando con oídos espirituales lo que yo le estoy diciendo de parte de Dios. No me estoy inventando. Y esto me preocupa, amados hermanos, por la iglesia. Porque si nosotros estamos dormidos y no nos despertamos en Cristo, el mundo va a seguir haciendo su trabajo. Y nuestros jóvenes, como esa generación que tanto necesita, puede ser seducido. Si no va a ser por las drogas, a través de malas influencias, por el cigarrillo, el alcoholismo, pues lo va a hacer a través del sexo. Porque esa parte de riesgo y de curiosidad siempre va a estar latente, sobre todo en la juventud. Y ahí hay que levantarnos. Por eso dice, perdieron toda sensibilidad y se entregaron ¿a qué? A toda clase de lascivia. ¿Y qué es lascivia? Todo aquello que enciende la mente y el corazón a una depravación de una práctica pecaminosa. ¿En qué aspecto? En relaciones sexuales ilícitas, no de acuerdo a la palabra de Dios, que debe ser conforme a una relación en el matrimonio, entre un varón y un hombre, en el debido momento y preparación, y con la aprobación de Dios y su palabra. Amén, amados. Terminamos aquí en Efesios 5, del 8 al 17. Dígale, hermano, advertencia para tener una vida separada del mundo, agradable a Dios. Porque en otro tiempo éramos, diga conmigo, éramos tinieblas, vivíamos en tinieblas. Mas ahora, ¿qué cosa nos declara Dios? Sigue usando al apóstol Pablo y le sigue diciendo a los hijos y a la iglesia, y hoy más que nunca a la iglesia, mas ahora son luz ¿en quién? En el Señor. Por lo cual, ¿cómo debemos de caminar?
Dice, anden, caminen, condúzcanse, tengan una vida como hijos de luz. Porque ya no son hijos de las tinieblas. Cristo es luz, Cristo es vida. Y aquel que está en Cristo está en luz y es hijo de luz. Sigue diciendo el apóstol. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y esto es lo que nos impulsa a vivir una vida agradable a Dios. Por el fruto del Espíritu Santo. Y aquí hay algo muy importante. Cada día la vida del Hijo de Dios en una vida separada del mundo, una vida exclusiva y de santidad, debemos de poner atención a esto. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué quiere decir comprobando? Que cada día, no como las personas en el mundo, a las personas en el mundo sin el conocimiento de Dios en Cristo, no le importa comprobar si algo que determinan hacer o lo están haciendo agrada o no a Dios. Eso es normal para ellos. Pero para los hijos de Dios, cada día debemos de hacer una evaluación. Decir si hay cosas todavía que son del mundo y que no están dentro del agrado de Dios. Porque quizás habrán áreas de nuestra vida que debemos de entregárselas a Dios y tener mucho cuidado, porque quizás a través de ellas estamos participando de la corriente del mundo. ¿Me estoy dando a entender? Comprobando. ¿Qué es lo que dice? Comprobando. Dile a los hermanos, cada día hay que hacer esto en el nombre de Jesús con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo. Comprobando lo que es agradable a ¿quién? Al Señor. ¿Por qué? Porque somos de Él. Cristo es nuestro dueño. Él pagó por nuestros pecados. Él es nuestra vida. Él es nuestra victoria. Diga, y dice una advertencia más. No participen en las obras infructuosas. O sea, que no dan frutos para bien de las tinieblas. Sino más bien, ¿qué cosa? Resístanlas. Repréndanlas. Dile, hermano, ten cuidado cuando te sientas tentado. Cuando vengan pensamientos por ahí que no son adecuados. Disciérnelos. Cuando alguien te incite o te diga algo, ten cuidado. Porque todos los días podemos ser tentados para ser partícipes de cosas que no agradan a Dios. ¿Estamos entendiendo? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Cuántas cosas hicimos nosotros en secreto antes de venir a Cristo? Que ahora, ¿para qué recordarlas? Porque lo único que nos puede traer es vergüenza. Gloria a Dios que ya Dios nos perdonó. Amén. Y que lo pasado, pasado. Pero cuántas cosas, imagínense, hacen en secreto las personas que no conocen a Cristo. Sobre todo en la inmundicia y en el libertinaje del mundo. ¿Usted se imagina cuántas cosas hacen la gente? Ay, hermano, la mente de nosotros no alcanzaría. Porque quizás nosotros no llegamos a tal punto. Pero hay personas que hacen cosas horribles y terriblemente desagradables a Dios. Es más, que van en contra de la naturaleza normal de un ser humano. ¿Sabe por qué las hacen así? Porque hay una atmósfera satánica que los influencia y que están metidos en ellos a hacer cosas tan deplorables, tan malas y tan perversas que nosotros mismos ni nos imaginamos. Estarán haciendo muchas cosas, personas. Le aseguro que hay cosas que ni siquiera debemos de pensarlo como hijos y teniendo una vida renovada y santa. Ni siquiera para qué preocuparnos en eso. Pero que las hacen, las hacen. Asesinatos, violaciones, maltratos. Mira hace poco esta familia que dicen aquí, 13 muchachos y supuestamente los tenían amarrados. O sea, esclavizados. La de 13 años pudo liberarse por ahí y decir y llamar a alguien para que las ayudara porque 13 muchachos, hermano. Yo no sé cuál es el propósito de esta familia. Porque bien es cierto, a los muchachos, hermano, hay que decirles lo que es bueno y lo que es malo y lo que no hay, lo que hay en el mundo y lo que no les conviene. Hay que enseñarles como estamos hablando aquí. Pero usted no puede amarrar a su hijo para que no salga afuera. No puede esclavizarlo. Los muchachos tienen que crecer, tienen que desarrollarse, tienen que tener ese riesgo de enfrentarse al mundo, pero hay que enseñarles. No los podemos atar a un cuarto y limitarlos y tenerlos todos ahí raquíticos porque no pueden salir de la casa. Ellos mismos les enseñaban, eran maestros, no sé de qué manera. No, Dios no quiere eso. Pero suceden cosas terribles en el mundo.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo Jesús. Miren con diligencia. Dígale a su hermano, voltea a ver, o sea, ahora sí, voltea a ver a su hermano, dígale con amor, dígale: mira con diligencia. Nancita, mira con diligencia. Esa es una gran expresión. Mira con diligencia. En otras palabras, mira con ese interés. Mira con ese deseo. Mira con esa importancia. Mira con ese valor. Mira con ese interés. En otras palabras, métete en eso. Ponle la debida atención. Diligencia involucra muchas cosas para bien. El no ser diligente y no negligente, hermano, nos puede costar muchas cosas y puede traer un efecto terrible. Miran pues con diligencia cómo anden, cómo se conduzcan, cómo caminen. No, y aquí el apóstol Pablo usa una palabra fuerte, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Y dice el por qué. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y yo le vuelvo a decir, sí son malos. Y si usted no los quiere creer, es su responsabilidad. Pero este pastor le va a decir siempre que los días que estamos viendo son peor que los de Sodoma y Gomorra y que los tiempos de Noé. Y usted sabe lo que pasó en ese tiempo. Es mi responsabilidad enseñarle. Por tanto, y esta palabra no le digo que se lo diga a su hermano, vamos a leer esa. No seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. A mí me encanta eso. Por tanto, no hay que ser tontito, ¿verdad? Brutito, lo que le haga, sino inteligentes, sabios, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, para aprobarla en nuestro diario vivir. Al final, no nos vamos a ir o a salir corriendo avergonzados cuando Él venga. Porque si hicimos lo que Él dice en su palabra, esa recompensa viene. Y la libertad de verlo y de recibirlo como Rey glorioso en su reino, aleluya, va a ser nuestra plenitud de complacencia. Mientras tanto, vale la pena perseverar en una vida separada del mundo, exclusiva para Dios. Gracias por su paciencia y póngase en pie porque quiero bendecirlo y orar dándole gracias a Dios.